Bueno, voy a continuar con otras obras de Tiziano, en la que vamos a continuar viendo todas estas características que les he nombrado, pero me interesa que las vean a las obras. En realidad hay muchas más, ¿no? Como tiene distintas Magdalenas penitentes, pero en todas tiene esta energía, ¿no? Eh, con este dramatismo y el trabajo de las luces, todo esto que vengo diciendo, el naturalismo, pero lo que se ve es que a medida que vamos avanzando en el tiempo, él en estos temas religiosos va agregando unas cuotas de dramatismo hasta llegar casi al patetismo, que ya lo vamos a ver. Obras famosas, la Venus de Urbino. Bueno, esta es una imagen muy interesante porque ya vimos la Venus dormida de Giorgione, que también en la que puso la mano también allí Tiziano, ¿no? Pero fíjense, así en grande vemos esta persona, esta mujer desnuda, muy joven, hermosa, en la flor de la vida, digamos, ¿no? Con toda su sensualidad, que eso no tenía la Venus de Giorgione, no tenía sensualidad. Si vemos, está como dividido en dos la parte de atrás del cuadro, una que es oscura, que es un cortinado así suntuoso, y otra que se abre hacia el fondo, inclusive con la veduta, cualidad propia del Renacimiento pleno, ¿no? El Renacimiento italiano. Y se abre a un espacio en donde se encuentran unas criadas ahí viendo estos baúles, que son baúles de los matrimonios. Fíjense que utiliza esta cuadrícula del piso y algunas líneas de perspectiva, muy pocas, pero las usa como para dar esa sensación de profundidad y también para mostrar el lugar, que es un lugar lujoso, ¿no? Esta obra fue encargada por el hijo del duque de Urbino, ¿no? Y después, bueno, tuvo una serie de pasos y de situaciones la Venus. Pero si se fijan, aparece la Venus acostada con un perrito. Y el perrito era símbolo en ese momento de la fidelidad. Pero esta está durmiendo. Y además esta mujer joven, desnuda, digamos, yo creo que el núcleo de la obra se encuentra acá, donde ella se tapa el pubis con la mano, pero ella nos mira directo a los ojos y tiene una semisonrisa. Y entonces es una como les diré, una expresión de sensualidad consciente, a diferencia de la Venus de Giorgione, que está durmiendo, está en un estado que, digamos, no tiene control sobre sí, pero esta sí lo tiene, ¿no? Bueno, estas pinturas con este grado de sensualidad eran encargadas a Tiziano para distintos palacios, para ornamentar, en general para dormitorios, donde aparecen este tipo de mujeres que no son Madonas, no son la Virgen, no son Venus, sino que son una mujer de la época, desnuda, sensual y en una cama, ¿no? Bueno, Carlos V es uno de sus mecenas, y entonces él hace muchísimas pinturas para él. Pero hay algunas de ellas que son, digamos, paradigmáticas. Esta es una, ¿no? Es un retrato de él, porque él tiene una capacidad de profundizar en el carácter de los retratados, porque tiene esta sensibilidad, ¿no? De todas maneras, esta obra ha sido restaurada porque estaba muy oscura. Han limpiado el color para que ustedes vean acá la paleta completa que él usa, ¿no? La paleta completa, les voy a mostrar más detalles para que vean el colorido que esto tiene. Es un colorido maravilloso,
nuevamente con un espacio que se hace profundo, pero se hace profundo más por la luz. Siempre usa estas luces del ocaso, ¿no? de la tarde, estas últimas luces del día para sus obras, y este lujo de detalle en este caso en la armadura, en el penacho del caballo, bueno, en la perfección del dibujo, la luz, ¿no? Acá tenemos más de cerca para que vean la paleta completa, ¿no? Y los blancos aplicados al final, fíjense, esto es una cosa gruesa que le aplica al final. Y acá lo tienen más de cerca, todavía esta se ve demasiado blanca la cara, no es tanto. Pero fíjense lo que sucede acá. Eso es un manchón. Eso es simplemente un manchón que si lo vemos de lejos no lo notamos, pero cuando Argan habla de las manchas, las masas de color o las manchas con las que él trabaja, uno si se acerca a la obra realmente puede ver, estos son manchas de color, y fíjense cómo va variando del oscuro al claro, del rosado al naranja, del naranja a un naranja de cadmio ¿no? Y cómo se pierde, no tiene una línea de contorno en algunos de los elementos, esto se empieza a perder con el tiempo, ¿no? Pero no tiene una línea de contorno que divida o que separe el penacho del fondo, ¿no? Bueno, lo mismo que el retrato de Isabel de Portugal, que es la esposa del Carlos V, con todos estos lujos y estas ornamentaciones de un nivel de oro, de un nivel altísimo, ¿no? Fíjense ustedes nuevamente la veduta, acá no hay una perspectiva geométrica aplicada, aparece la ventana con el alféizar acá, pero es solo un dato, porque toda la construcción de la espacialidad de esto está dada por el uso magistral que hace el del color. Les muestro un detalle para que vean cómo se nota ahí el pincel, ¿no? Cómo se nota el pincel y los pequeños toques refinadísimos como para dar la sensación de que esto es oro. Por ejemplo, ustedes piensan que no existe la pintura dorada para el óleo. Ahora viene una, pero tampoco brilla así, ¿no? Pero esto es amarillo y es por el contraste y por el valor y la saturación que él logra dar la sensación del oro. Les muestro otras Venus, la Venus y la música. Hay una serie bastante amplia de nuevamente esta mujer sensual con el perrito. Allí fíjense los tratamientos pictóricos que hacen las telas, los matices que usa, ¿no? Cómo va el rojo al naranja y al blanco o al amarillo, según lo que él quiera, o el azul acá en la sombra de la almohada. Es decir, que tiene un dominio impresionante del color. Nuevamente hay una ventana abierta con la veduta y un típico paisaje renacentista en perspectiva hacia el fondo, ¿no? Con esta luz del ocaso. Toda la luz está puesta en el mayor interés, que es el cuerpo voluptuoso de esta mujer. Y el hombre que está tocando el órgano ahí, fíjense cómo le está mirando, es casi lascivo, ¿no? Es de una sensualidad esto, ¿no? Porque ella ni siquiera se da cuenta, ella está jugando con el perrito. Ahora, los grandes contrastes, que es lo que yo les marcaba al principio, siguen existiendo, zonas de luz y de mucha sombra. Y con eso él genera espacialidades en los distintos niveles del cuadro. Este cuadro lo tiene de distintas maneras, fíjense acá nuevamente, pero no tiene el perro, sino que tiene un putti, y acá el organista es otro, ¿sí? Y esto está pintado como con menos jerarquía. Lo que pasa es que el taller de
Tiziano, en el taller de Tiziano pinta él y pintan sus discípulos, porque tienen muchos encargos. Entonces este es un cuadro que tuvo, digamos, mucho éxito, y entonces hay una serie de pinturas del mismo. Fíjense acá no toca el órgano, sino que toca el laúd, y acá el angelito la está coronando. Es decir, que hay una gran cantidad de estas pinturas. Ella tiene una flauta en la mano, en el otro hay acá no hay nada, fíjense, pero en este último es que hay otra, donde hay otros instrumentos, porque hay una serie de estos trabajos con fondos diferentes que, como les digo, están hechos por él y por su taller. Lo más probable es que él pintara él esbozara, los discípulos pintaran y posteriormente le da los toques finales. Bueno, esta es una súper obra de Tiziano en la que aparece Danae. Esto es un tema mítico, y es una lluvia de oro, ¿no? Una lluvia de oro que viene del cielo. También de esta hay distintas, ¿no? De Danae con la lluvia de oro, acá está con el perro durmiendo, pero fíjense cómo acá ya empiezan a verse unos trazos muy propios de un momento histórico posterior, que es el manierismo, ¿no? Es una manera distinta de pintar, de una forma menos clásica, les diré. Las figuras están más abiertas, el fondo ya se confunde un poco. Sin embargo, esta es una obra que ha tenido también es un cuadro que ha tenido su propia historia, porque ha ido de un lugar a otro, que Bonaparte, que no sé qué. Bueno, todos estos cuadros tienen cada uno su propia historia, y yo no se las puedo contar a todas, pero fíjense la indefinición de esto, ¿no? Y cómo las monedas son apenas un toque, y nuevamente los grandes contrastes, el cromatismo intenso, el retrato, en este caso de la mujer, o el cuerpo muy estudiado, con mucho realismo, y en cierta forma también con una evocación lírica de temas, que en este caso es un tema mítico. La Venus del espejo, lo mismo, ¿no? Es de estos cuadros. Este cuadro era de él y lo tenía en su casa hasta que murió, pero hay una serie de estos en el mundo que ha pintado él en su taller, ¿no? Es un tema que se va a continuar en el tiempo. Es la Venus que se está mirando. Hay algo allí de vanidad, ¿no? Y de sensualidad, muchísima sensualidad. De todas maneras, cuando le han hecho una radiografía a este cuadro, se han encontrado que en realidad abajo hay un retrato. Hay un retrato que tenía unas telas, que son estas telas. Las telas las dejó, pero encima le pintó a la Venus viéndose en el espejo. Este es un cuadro que era de él y que estaba en su casa hasta que él murió, y recién después de muerto el hijo lo vendió, ¿no? Pero nuevamente en él pueden ir viendo todas estas cualidades o características propias de su obra que yo les he venido contando. En cambio, en lo mismo que Danae, en este entierro del Cristo muerto, entierro del Cristo, aquí ya la cosa empieza a tomar un carácter mucho más abierto, mucho más impreciso, mucho menos clásico que lo que hemos visto hasta acá. Esto ya parece manierismo, por el uso del color y por el tratamiento de las formas. Al manierismo lo vamos a ver después, pero yo quería que la vieran para que después recordaran esta pintura cuando veamos el manierismo. Bueno, Magdalena penitente, otra Magdalena penitente también con rasgos dramáticos, tremendamente dramáticos, casi patéticos, como es este, ¿no? Esto ya es patetismo, ya no es dramatismo. Bueno, acá les muestro un autorretrato de él siendo viejo. Él ha muerto muy viejo y ha pintado, como verán, muchísimo. Y esto es muy interesante. Esto es lo último que les muestro de Tiziano. Este es un cuadro, una coronación de espinas que pintó en 1542. Fíjense ustedes que están poniéndole la corona esta gente a Cristo porque están por torturarlo, ¿no?
presten atención al gran movimiento que tiene inclusive las tensiones en los escorzos raros, escorzos forzados. Miren, está en un escorzo tremendamente forzado, con todo ese movimiento y esta cantidad de ejes que provienen como de distintos lugares. Ustedes recuerden que él nunca le ha prestado demasiada atención a la perspectiva central y eso, pero esto ya es un gran movimiento circular. Les diré, la veduta ya no es tal, sino que es negro hacia allá atrás, y hay nuevamente estos grandes contrastes, ¿no? Pero esto ya tiene un carácter distinto a la plasticidad estable, armónica, cerrada que hemos estado viendo en el Renacimiento. Esta coronación de espinas la pinta en 1542 y esta la retoma en 1570, es decir, muchísimos años después. Y fíjense lo que hace, cada vez abre más la pintura, cada vez abre más la pintura, cada vez es más patética y es más rara, es bastante más rara. Ahí se las pongo a las dos para que la puedan precisar. Esto ya es el manierismo, esto es manierista y esto todavía sigue siendo renacentista. Recién cuando les mostré esta, después de toda la línea renacentista, parecía un poco extraña, pero ya cuando vemos estas dos en relación, nos damos cuenta cuál es el camino de desintegración de las formas clásicas en como las partes o el punto final del camino de Tiziano. Es muy posible que, siendo él tan viejo, hubiese perdido un poco la visión, porque ustedes recuerden que la gente a medida que va envejeciendo va perdiendo la visión de cerca, y entonces es mucho más difícil pintar estos detalles o estas líneas tan claras. Sin embargo, responde al arte de la época, de esta última época de él, que empalma, digamos, directamente con lo que va a ser el manierismo. Bueno, de Tiziano no les muestro más, espero que les haya gustado y que si les interesa ver, busquen en internet, porque están todas las otras obras de él o hay detalles que sería interesante que conocieran.